y vamos a conversar con Seis Sigma en COVID-19, algo que pareciese en principio un título no tan original, pero bueno, ciertamente Seis Sigma, ahorita lo vamos a ver, es una metodología que está desde el año 1988 acompañándonos, donde a través de 5 etapas nosotros podemos pensar, y también una metodología, una filosofía en definir, en medir, en analizar, en mejorar y en controlar un proceso, un procedimiento específico. Pues una de las cosas que se me vino a la mente cuando estábamos tratando de hacer este webinar era esto, o sea, ¿qué nos puede ayudar o cómo nos puede llevar a reflexionar una metodología como Seis Sigma, ¿no? Por eso, los objetivos que nosotros tenemos en esta presentación es reconocer a la metodología Seis Sigma como una forma de trabajo en tiempos de cambios continuos, reflexionar sobre la empatía con nuestros clientes y sus limitaciones actuales, y comprender que las herramientas de calidad cualitativas y cuantitativas, cuando tenemos una empresa con un alto nivel de madurez, pueden cambiar y adaptarse a su gestión, a las circunstancias, en este caso, adaptar su gestión a las circunstancias, ¿sí? Bueno, un poco para hacer una pequeña definición, acá el concepto de Seis Sigma se enfoca hacia la reducción de variaciones en todos los niveles de proceso y a lo largo de toda la organización, ¿sí? Seis Sigma busca la perfección del proceso a través de la reducción de defectos. Solo aquellas compañías que eliminen sus defectos tendrán lo que lleva a la victoria. Las compañías rupturistas se esfuerzan por obtener productos o servicios 100% libres de defectos. También tiene su enfoque en su origen en la estadística, porque en Seis Sigma estamos siempre, pues el principio es 3.4 defectos por millón de piezas producidas por servicios entregados. Eso en principio. También nosotros podemos hacer una adaptación, después lo podemos validar de una frecuencia o un indicador que nosotros requeriríamos pues necesariamente definir y decir que, por ejemplo, no queremos tal defecto que se encuentre solamente hasta el 5% de las veces, ¿no? Eso nos invitaría a tener ya la etapa medida como tal de que la vamos a chequear de lo que sería la metodología. ¿Por qué aplicarlo? Bueno, hay costos escondidos, hay excesos de inventarios, hay demoras en la estrategia. Muchas de las personas que pueden estar acá relacionadas con el tema de Lean, ya en otro webinar vamos a hacer el cruce, porque hoy en día se habla no de Seis Sigma nada más, sino de Lean Six Sigma. También valorar el dinero en el tiempo, porque hay reprocesos, porque hay rotación de personal por errores en planeación. Como les comentaba, fundamentalmente tenemos 5 etapas. Sería un error obviar alguna de las etapas. También debo indicar que, bueno, pues se hace uso de herramientas estadísticas para algunas etapas específicas, de manera tal de que no sea algo vano, sino que fundamentalmente tenemos bien contextualizado el problema, su proyección, en fin, requerimos el uso de la estadística. Pero ya vamos a ver etapa por etapa qué tipo de herramientas se deben utilizar o cuáles se recomendaría utilizar en la misma, ¿no? Están las 5: definir, medir, analizar, mejorar, controlar. También es importante decir que no cualquier empresa puede ser sometida a lo que sería implementación de una metodología como Seis Sigma. Se necesita un nivel de madurez alto y esto está relacionado, vinculado con que requiere saber qué hace, cuándo lo hace, cómo lo mide, es decir, tener unos procesos maduros para, en este caso, reconocer y pasar un tipo de práctica de mejora continua, como podría ser en este caso Seis Sigma. Por eso los requisitos de aplicación de Six Sigma son procesos con datos en cada etapa, procesos con un grado de madurez evidente, procesos estandarizados, maquinarias con mantenimiento, toda la parte de manufactura, pues es que el concepto como tal que nació en Motorola en el año 88 se enfocaba en el área de manufactura también, pero hoy en día está tanto el área de operación como el área de producción, conciencia de la organización de los costos de la no calidad, cultura de la calidad desplegada de la organización y liderazgo de la gerencia en la gestión de la calidad.
Seguidamente vamos a definir a cada uno. Bueno, pues entonces vamos a pensar que nosotros queremos mejorar nuestra gestión o procedimiento, que de hecho va a ser parte de nuestra actividad. ¿Qué hacemos cuando estamos en circunstancias como las actuales? Que es ser más efectivos, por ejemplo, en la recepción y responder algunos correos. Pues entonces, si quizás pensemos que eso es una de nuestras prioridades, que definitivamente lo es en esta coyuntura, la etapa empieza identificando brechas de los indicadores de negocio, tanto financieras, las operaciones y los monitoreos. Entonces, identifican oportunidades de mejoras, empezando por los indicadores financieros, trata de hacer muchos posibles proyectos, se utiliza la matriz de selección, priorización. Pero acá, realmente, más allá de esta definición, dado por las bibliografías respectivas, las actividades involucradas con esta etapa son las siguientes. Identificar el proceso a mejorar, que sería lo más relevante. Otro, identificar el cliente. Esto también llamado los stakeholders, o sea, todas las partes interesadas, identificar las salidas de cada proceso, identificar etapas del proceso, definir qué es defecto, definir expectativas de los clientes, identificación de los clientes externos e internos, estimación del costo, de la no calidad, mapeo de los procesos. También se puede destacar que en la etapa de definir podemos utilizar algunas herramientas de calidad como matriz de priorización, GAN, que es para la proyección de lo que sería lo que estamos planificando, el despliegue de la función de la calidad o Quality Function Development, que bueno, es la medición de la voz del cliente, o sea, el requerimiento de lo que desea el cliente respecto a lo que podremos hacer o las estrategias que podríamos utilizar. Por eso, pues quizás alguna de las herramientas simples, sencillas, que está acá, acá en esta siguiente lámina. En definir, también podemos tener pues, fundamentalmente lo que sería el focus group o lluvia de ideas, como les decía, mapeo de los procesos, indicadores de resultados y procesos. Estos pues difieren porque uno pues va en un intermedio y uno es al final de el proceso o procedimiento que queremos identificar. Después está la etapa de medir, y la etapa de medir ciertamente, como les comentaba al inicio de la presentación, si va a llevar un poco más de estadística, porque aquí estaríamos interesados en conocer cómo se comporta el tipo de datos que estamos tratando. Si es un dato continuo, o sea, por ejemplo, tiene decimales, y es un dato, por ejemplo, como el tiempo, el peso, la masa, en fin, el tiempo de operación, por ejemplo, en el área de servicio, o estamos ante un dato que sea discreto. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de medir los procesos en la parte de pensar en un tiempo mínimo y máximo, o sea, un límite inferior y superior con que debería comportarse tal proceso, eso es susceptible a hacer un estudio de capacidad, y acá sí requerimos, por ejemplo, estadística de la distribución normal, hacer estandarización de esos posibles valores y verificar qué tan bien se comportan nuestro proceso, si está dentro de los límites de control o si está fuera de los límites de control. Y bueno, aquí uno se podría preguntar, ¿y cómo es eso? Bueno, al final es que tú podrías, con esos datos ya definidos, establecer una muestra homogénea, una cantidad de mediciones, y posterior a ese procesamiento, pues obtener esos límites. Ese tipo de estadísticas un poco más sofisticadas son de las que se dan dentro de la asignatura, de lo cual tenemos varios estudiantes, gracias a el foro, en herramientas de la calidad, la maestría de sistemas de calidad. Pero Six Sigma nos dice que defectos por millón deberían ser 3.4, cuando tenemos, y eso es lo que hace por la definición, el tema de la desviación. Regularmente a veces hablamos de, por ejemplo, 3 valores de sigma hacia la parte de derecha, izquierda de la campana, lo cual al final diríamos que por cada millón de piezas serían 66.807 los defectos. Por eso estaríamos interesados, por ejemplo, y es importantísimo medir. Y cuando hablaba de medir anteriormente, también decía que capaz no podríamos tener esos estudios de capacidad, o de repente los gráficos de medias y rango, que también lo vemos dentro de nuestros estudios, pero podríamos establecer dentro de nuestras organizaciones, cualquiera fuese operación o producción, una frecuencia, un indicador para medir lo que estamos en este caso intentando definir. Luego está la parte de analizar, ¿no? Analizar, si lo queremos contextualizar, y otra vez volvemos a el uso de posibles herramientas estadísticas,
porque ya que vemos que existe un comportamiento de un proceso que capaz o posiblemente no esté conforme para cumplir con los requisitos del cliente, estaríamos interesados en conocer por qué sucede eso, por qué está esa variación, por qué ese dato es atípico, qué sucede en un cambio de producción o ese tipo de defectos, que por eso le decía que en este caso va a estar está ligado con Lean, porque Lean se trata de 8 tipos de desperdicios, como son sobreproducción, tiempo de espera, de trabajo, exceso unitario, desaprovechamiento de la mano de obra, transporte innecesario, movimientos innecesarios, sobreprocesamiento, en fin. Lo que sí es cierto es que en esta parte de analizar muchas veces se utiliza en la metodología los diagramas de Chicagua o causa-efecto, espina de pescado, para contextualizar por qué ocurre esa situación. A veces tenemos el número, o sea, podemos tener esa frecuencia, como les comentaba hace algún rato, bueno, hasta el 5% de fallo por cada 100, podría yo pensar que esa sería la metodología que utilizaría la organización, o podría contextualizar eso desde una forma, una herramienta cualitativa, como sería el diagrama de Ichikawa o espina de pescado. Luego está la parte de mejorar. Mejorar es la cuarta etapa o cuarto paso de lo que sería el 6 Sigma. Y en esta parte lo que se va a hacer la ejecución como tal de lo que ya se definió, de lo que ya se midió, de lo que ya se analizó, y es la implementación. Posiblemente herramientas de calidad como GAN, por ejemplo, donde se vea la proyección a través del tiempo responsable, inicio, fin, etcétera, podría ser aplicadas acá. Gráficos de control, posiblemente sí, estos van a ser parte de la ejecución. Redefinición de indicadores. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, pues posible estadística, no tanto como la etapa de medir y analizar, pero sí ya lo que es la idea de la ejecución como tal, ¿no? Luego tenemos la etapa número 5, que es la parte de revisión, y unas personas que pues, son expertas o luchan en el área de calidad se pueden preguntar, bueno, y esto no se parece, por ejemplo, al ciclo de Deming, de planificar, hacer, verificar, actuar. La verdad es que sí. Y al final el control está basado en el sistema antierrores, por ejemplo, como Pocayoca, como por ejemplo los planes de inspección de las mejoras. Nuevamente, quizás si se quiere meter un poco más de estadística, verificar nuevamente el control de esos gráficos en medias y rango, en fin. Existen múltiples herramientas para cada una de las etapas. Lo cierto es que cada organización, por su naturaleza, debe definir cuál le conviene más, de manera tal de que definitivamente sea pues, la idónea, la adecuada. Entonces, acá tenemos una actividad de Six Sigma, cómo operar desde casa. O sea, una de las situaciones que más nos está, no digamos afectando, sino que está siendo parte de nuestra cotidianidad, es que actualmente trabajamos teletrabajo, no todas las organizaciones, o sea, los sectores prioritarios, lo cual nos indica que, bueno, tenemos que hacer un uso óptimo de nuestros recursos y de nuestra gestión, sobre todo por el caso, por ejemplo, de lo que serían los correos electrónicos. Por eso he decidido traer esta actividad aplicada a través de las 5 etapas de Six Sigma a través de esa gestión que hacemos. Entonces, por ejemplo, pensemos en un procedimiento que deseamos aplicarle Six Sigma, correos electrónicos recibidos, respondidos efectivamente en una jornada laboral. En este caso, vamos a iniciar la muestra de 8 horas durante una semana de 5 días hábiles. Tenemos como muestra 5 colaboradores y reflexionamos por qué falla, ¿no? Porque falla en este caso ese procedimiento. Entonces, primero definir. Esto, por eso digo que vamos a hacer en otra oportunidad el tema de el cazar link, que es así, porque son los desperdicios con 6 Sigma, que es la metodología. Entonces, ¿qué errores o desperdicios identifico en el procedimiento? Hay retrabajo en algunos correos. Esto significa que quizás estoy respondiendo 2 veces lo mismo, o lo estoy pasando a la persona inadecuada, entonces va a otra persona. Entonces acá podemos pensar, como digo, como metodología y como filosofía en Lean, ¿no? Bueno, voy a definirlo como algo de Lean. Hay tiempos de espera, de repente no se da en el momento adecuado, sobreproducción. Eso puede ser en este caso que se esté dando más información de la requerida, por lo cual al final no estaría siendo efectivo este email. Después estaría medir tipos de datos que vamos a procesar. Si pensamos que esto, si por ejemplo son los tiempos de espera los que estarían fallando, estaríamos pensando de que debería existir un tiempo de respuesta, de recepción y respuesta de los correos electrónicos. Por ejemplo, un día, o sea, 24 horas o 2 días, 48 horas. Y eso fundamentalmente es un dato continuo, lo cual estaría fundamentado en una distribución normal,
lo cual nos podría ayudar o llegar hasta lo que sería un CPK, que había hablado en algún momento. Parece un poco como fuera de nuestro alcance, pero realmente son herramientas y software como RStudio, por ejemplo, que nos pueden ayudar a procesar, e incluso Excel también nos puede ayudar a procesar esto. Después podríamos nosotros en la aplicación analizar la causa raíz del problema, por qué existe esa, bueno, quizás pues, no esté configurado para lo que estamos haciendo actualmente, porque pues no es regular lo que pasa. Estamos en este caso conociendo porque existe, por ejemplo, muchos tiempos de espera, entonces la persona adecuada no tiene internet, cosa que nos pasa con regularidad en nuestro país, o lo tiene y es poco frecuente, o sea, no es constante, es inconstante, en fin, eso podría ser y hay que analizar por qué sucede eso. Después, pensando en esta metodología, decimos vamos a mejorar la ejecución de propuestas. De repente hay un retrabajo porque siempre está dando la misma información. Quiere decir que algo para mejorar sería por ejemplo, que tú podrías crear algunas plantillas bases para hacer la respuesta de cada uno de algunos requerimientos que se parezcan. Y finalmente, controlar, que sería ya la revisión de ese indicador. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, por cada 100 email solamente esperaría contra un desperdicio 1 o 2, entonces ese desperdicio sería 1 o 2 por ciento. Cuando hablaba de que se puede más o menos contextualizar esto, cómo sería el ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar, es esto a lo que me estaba refiriendo. Nosotros podemos definir un problema o unas circunstancias, medirla, analizarla, pensar en la mejora específica y controlarla, a ver al final si ese plan tuvo definitivamente lo que se había propuesto. Como propuesta, y acá nuevamente con la palabra, tengo las 5 etapas. Estas 5 etapas que yo estaría proponiendo para lo que les comentaba de los correos. Uno es que pensé yo, bueno, vamos a definir de repente la información respondida efectivamente porque falló. Entonces, ¿por qué no fue respondida efectivamente? Falló por falta de información, la respuesta no cumple con la pregunta realizada, no existe feedback del receptor. ¿Cómo se supone que podría yo medirlo? Tasa de fallos por cantidad de correos recibidos y respondidos, conocer el indicador para el procedimiento, porcentaje de fallo, colocamos un límite inferior. Esto es un evento binomial. Los eventos binomial no es, es algo así pues como trabajan las computadoras, o el 0 es 1, o falló o no falló, o se cumplió o no se cumplió, cosa que no hace parte también de la definición de una distribución continua. La parte de analizar casos típicos de fallo, o sea, por qué sucede esto, hablaba un poco, como les estaba comentando, de la conexión, de repente eso causa que no se responde en el tiempo adecuado, o quizás posiblemente exista poco entrenamiento respecto a la información que nos están indicando. También, en este caso de analizar, y hablaba un poco en los objetivos de la presentación, empatizar con el cliente. Ahorita es muy difícil o no es una situación regular. Entonces tenemos que ser muy flexibles y esperar siempre satisfacer a ese cliente bajo el contexto y las posibilidades de cada una de las organizaciones, ¿no? Porque unas tienen las cosas un poco más sencillas, como digo, el sector prioritario, entre comillas, y otras tienen pues, un poco más de dificultades para operar. Luego entonces, en la parte de mejorar, bueno, yo podría crear, en este caso, algunas plantillas, o si es una organización grande y dice, bueno, ya esto requiere de algo más estructurado, entonces podría pensar en que esos correos que están respondiendo, lo debería responder un ordenador cuántico, algo así como un robot, que no funciona como en este caso, que funciona con Qubit, pero o sea, este ordenador cuántico no es más que, por ejemplo, Alexa en Amazon, mía mercantil, en fin, o sea que allí podría hacerse un primer filtro y sería una mejora específica. Cuando hablamos de los qubits, más o menos para ponerlo en contexto, cuando hablamos de distribución binomial, bueno, hay una sola opción, uno es 0 o es 1. O sea, pero el qubit no, aquí en este caso la parte cuántica podría tener múltiples opciones, puede ser 0, 1 y 1 y 0 al mismo tiempo. Después, en la parte de controlar, tomar una muestra de algunos correos cada 15 días, por ejemplo, identificar si se cumple con el requerimiento definido, incorporando las actualizaciones del procedimiento. O sea, por ejemplo, lo que ya yo analicé, lo que yo mejoré, el indicador que posiblemente yo, por ejemplo, el tema de las plantillas, si voy a utilizar esa solución, si la voy a implementar, tomar una muestra de algunos correos cada 15 días, o bueno, que ya estaría haciendo pues, uso de alguna posible frecuencia o pensando en eso, ¿no?
Finalmente, volver al inicio. Podrías redefinir, bueno, ¿por qué está fallando esta gestión de los correos nuevamente? Es que hay que modificar algo del proceso, entonces redefinir por qué está fallando nuevamente. Algunas reflexiones: el progreso en Japón en cuanto a la productividad no puede separarse del empleo de los métodos estadísticos. Por medio de esto fue que se mejoró el nivel de calidad, se aumentó la confiabilidad y se bajaron los costos. O sea, la estadística debe trabajar para nosotros y no nosotros trabajar para procesar y por entender la estadística. Tenemos que llevar, y uno de los objetivos de esta asignatura que está dentro de la maestría de sistemas de la calidad, herramientas de la calidad, es pues definitivamente pues asentar y dar las bases para poder entender múltiples. Nosotros acá hemos tenido casos discutidos, y esto hace parte de nuestra, de lo que ofrecemos acá, casos de aplicaciones de herramientas en Estados Unidos, en distintos estados de este país, en Túnez, en Colombia, en Venezuela, en fin, de manera tal de ver la aplicabilidad y sensibilizarse respecto a ello, ¿no? No importa en qué parte del mundo nos encontremos, actualmente tenemos nuevas limitaciones para operar y eso es una realidad. El tema de sanitario, en fin, eso podríamos comenzar a pensar un poco de eso. La forma como las empresas se relacionan con sus clientes hace necesario enfatizar en la gestión del factor servicio como un aspecto estratégico para el desarrollo de las organizaciones. Y esto tiene que ver con el tema de la empatía, de comprender un poco más, de, bueno, flexibilizar, en fin. No estamos en unos tiempos donde todo fluye como pues quisiéramos que fuese de esa manera. Y finalmente, después de estas conclusiones, de estas reflexiones, perdón, la conclusión: la metodología Six Sigma permite identificar las variables de los procesos y trazar sus etapas de identificación y mejora, y lo vimos a través de esas 5 etapas. El cambio es lo regular en un mundo globalizado, esto lo demostró y lo sigue demostrando las circunstancias del COVID-19, y los sistemas de información van a ser fundamentales para nuestra operatividad. La revisión de los procesos, y bueno, un ejemplo de lo que estamos haciendo actualmente, la revisión de los procesos en un sistema de gestión de calidad deben tener una frecuencia periódica, y trabajar para el cliente y su satisfacción de una forma estructurada es parte del pensamiento Lean, que se va para lo que sería el próximo webinar, a través de esos 8 desperdicios. Bueno, no les había comentado, pero lo que sí es cierto es que ahora podríamos tener a través del chat una sesión de preguntas, o podríamos pasar a la próxima presentación que vamos a tener el día de hoy, que es con la profesora María José Goncalves, que es el área de auditorías específicamente remotas, y bueno, más en estas circunstancias es la opción. Creo que vamos a decidir por el tema de conexión que la profe pueda, en este caso, comenzar su presentación, y después, si tuviesen alguna pregunta, tanto de la aplicación de Six Sigma y tanto del tema de las auditorías, lo pasamos por el chat, ¿sí? Entonces, valido eso, que sea de esa manera. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero haber sido por lo menos un tema de reflexión y de pensar de que siempre hay un espacio para hacer las cosas mucho mejor. Y nada, adelante, que todo esto de una u otra forma será. Lo que sí no va a pasar es que el cambio va a ser constante, indistintamente de la situación en Venezuela. Sabemos que eso es algo frecuente, pero el mundo, pues sí, de una u otra forma puede cambiar o dar un viraje instantáneamente, y nos hace pensar que tenemos que tener herramientas adecuadas para poder pensar y procesar sobre todo los cambios, actuar efectiva y rápidamente ante ellos. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, y le voy a dar pase entonces a la profesora María José. Yo de todas maneras voy a ir chequeando algunas preguntas que vayan haciendo por el chat, de tal manera de que pueda quizás responderlas por allí o las deje para el final. ¿Okay? Bienvenidos nuevamente. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Estoy pendiente por el chat. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con lo que son el proceso de auditorías virtuales, ¿no?
todo lo que ha traído esta pandemia y esta situación de contingencia a nivel global es que tenemos que repensar los procesos que llevamos en las organizaciones. Pero, por ejemplo, el proceso de auditorías virtuales ya estaba contemplado en las últimas directrices que da la norma ISO, la Organización Internacional de Normalización. Ya la conceptualizaba como una actividad que se iba a dar por varias razones, por las ventajas en relación a lo que eran las organizaciones multisitio, eso lo vamos a ver, pero lo que sí es que sí ya nos llegó las auditorías virtuales o auditorías remotas. ¿Qué es lo que voy a compartir con ustedes en esta videoconferencia? Primero, ¿qué es una auditoría virtual? ¿En qué consiste? Vamos a ver cómo potenciar las auditorías virtuales. ¿Qué pasa con el programa de auditoría y sus objetivos? Esto es bien importante. También las etapas clave en el proceso de auditoría virtual, donde se centra en verdad la importancia ahora en un proceso de revisión a nivel virtual para que pueda cumplir con los objetivos previstos. ¿Y cuáles son los beneficios de estas auditorías virtuales? Entonces, para comenzar, ya que estamos iniciándonos en esto, una auditoría virtual conceptualizado como está en la Organización Internacional de Normalización es un concepto donde ya establece que la auditoría se va a dar como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el alcance en el que se cumplen los criterios de la auditoría. Pero este proceso va a ser de innovación digital. Y es lo que muchas instituciones a nivel global ya están discutiendo. Ya la próxima semana ya hay unos documentos en relación a cómo se va a proceder sobre lo que es las auditorías también denominadas auditorías remotas o auditorías virtuales, que es como aparece en el documento de la ISO, auditoría virtual. Lo importante es que sí seguimos con el mecanismo de las auditorías, pero vamos a ver que esas auditorías necesitan unos métodos para poder llevarse a cabo, ya que implica hacerlo de forma remota, vamos a decirlo, con el auditado, pero a través de ¿qué? De medios de comunicación. Podemos llevar a cabo entrevistas, podemos aplicar las listas de verificación o elaborar cuestionarios que podemos ir revisando conjuntamente, hacer la revisión de documentos con la participación del auditado, con una vía como esta, como estamos usando ahorita, que puede ser Zoom o otras Cisco distintas, ¿no? También puede hacerse la auditoría remota sin participación del auditado. Eso lo prevé también el documento de la Organización Internacional de Normalización, la ISO, que se puede hacer la revisión de documentos o se puede hacer la observación de los sitios de trabajo a través de medios de supervisión. Y esto es bien original en el sentido de que ya con otros auditores, compartiendo cómo se estaba haciendo esto, las organizaciones han dispuesto medios para que tú puedas ir a las áreas de trabajo que requieres tener algún tipo de observación para conocer cómo están dispuestos. A nivel de ambiente de trabajo vamos a pensar en las auditorías de calidad, pero por ejemplo en las auditorías de ambiente se está hablando de un nivel remoto, pero sí se está manejando que al menos un momento o un día de la auditoría, alguna actividad, tienen que ir al campo. Igual pasa con las auditorías de seguridad y salud. Entonces, y hay otras auditorías
que se están evaluando si van a proceder o no a nivel remoto, pero ya sería, por ejemplo, para el área de alimentos, que tiene que ver con la ISO 22000. Entonces, pero para calidad, sí, por ejemplo, en Venezuela, Fondo Norma ya estableció que se van a llevar a cabo hasta las auditorías de certificación de manera remota. Lo que es importante que en otras organizaciones y en otros países, los entes que acreditan a las empresas certificadoras están evaluando todavía si se va a manejar las auditorías remotas en su totalidad para las certificaciones. Eso también es una realidad que hay que mantenerse porque todo está en el tapete. O sea, estaba ya previsto en la 19.011-2018 las auditorías remotas, pero ante esta situación se está haciendo de manera acelerada. Nos agarró en el proceso de poder idear y darle continuidad a todo lo que es el mecanismo de mejora que está planteado en los sistemas de gestión de calidad. Para eso, tenemos que potenciar en las auditorías virtuales una serie de herramientas tecnológicas, o sea, y eso va a implicar que los auditores también tengan que ser formados y tener la competencia en el manejo de esas herramientas. Esto va a ser, tanto para el auditado como para el auditor, una labor mucho más ágil y automatizada. O sea, va a ser mucho más fluida. Además, es que yo digo que el secreto más adelante, yo planteo por las videoconferencias que he tenido que participar, esta mañana estuve en una, es que el secreto va a estar en la preparación, en la planificación de la auditoría. Entonces, ¿qué necesitamos potenciar esas tres cosas para asegurar el cumplimiento de forma eficiente y oportuna de la auditoría? Porque aquí sí vamos a estar de una manera en el alcance. Tenemos que utilizarlo de una forma eficiente, de manera muy oportuna, ser muy asertivos. Vamos a ver, por eso lo del programa, que también lo incluyo, porque entonces ahora los programas de auditoría tienen que contemplar estos costos asociados a todo lo que es la tecnología. ¿Esto qué va a exigir para que se pueda dar una buena preparación a nivel del proceso de auditoría remota o auditoría virtual? Es que el auditor debe conocer a la organización o debe conocer el proceso que va a auditar. Debe saber cuáles son las líneas estratégicas, debe saber cuáles son sus partes interesadas, sus necesidades y expectativas, debe manejar los riesgos y las oportunidades del proceso. O sea, tiene que ir preparado en función a lo que va a revisar. No es momento, por ejemplo, a nivel de las videoconferencias, como hacemos para las clases o para cualquier, tenemos un tiempo limitado que ahora no podemos extender a través de una entrevista muy extensa. O sea, tenemos que hacer ahora las entrevistas mucho más eficaces, pero siempre con el tacto necesario para que se maneje el clima de una entrevista. Entonces, planteamos aquí, viendo todo esto, el contacto inicial que forma parte del proceso de auditoría a nivel que se llama iniciación, debe estar sistematizado y facilitar la preparación. Ese proceso, esa etapa del proceso tiene que estar muy bien elaborada. ¿Qué pasa con el programa de auditoría y sus objetivos? Primero, el cliente de auditoría, que es el que solicita las auditorías para poder conocer la eficacia del sistema y también poder estar al tanto de cuáles son las oportunidades de mejora en las cuales se tiene que desarrollar algún tipo de proyectos o iniciativas que impliquen de manera correctiva llevar a la organización y a su gerencia de una manera eficaz. Lo que vemos es que los objetivos del programa ahorita tienen que ser coherentes a nivel de la orientación estratégica y también de la política del sistema de gestión, asumiendo riesgos positivos o negativos, entiéndase, puede ser, los riesgos se manejan como amenazas
o las oportunidades. Entonces el programa tiene que contemplar todo lo que implica las competencias del auditor para estas auditorías remotas, el uso de equipos, el tiempo que se va a manejar a nivel de las auditorías remotas, cuántos, por ejemplo, enlaces de entrevistas se van a realizar, implica ir más allá de un programa donde uno tenía como un concepto, un conjunto o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo. Tenemos que ir más allá de eso. El programa implica desarrollar todo lo necesario para que se pueda dar de forma eficaz y eficiente las auditorías. ¿Cuáles son las 3 claves para las auditorías virtuales con un impacto a resultados tomando en cuenta el programa de auditoría? Primero, que esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Bien importante. Además, identificar los procesos del negocio. Y tercero, asegurar las competencias de los auditores. El programa de auditorías virtuales o remotas tiene que manejarse bajo estas 3 claves. Y estar bien específico qué es lo que se va a hacer. Ya no es hacer la auditoría porque es un requisito, entonces tengo que revisar todos los procesos. No, porque las buenas prácticas dicen que tú vas a hacer las auditorías en los procesos necesarios para manejar la eficacia o la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. No es obligatorio a que tengas que revisar todos los procesos todo el tiempo. Solamente te pide que establezcas criterios para poder llevar a cabo ese programa de auditoría, y esos criterios deberían contemplar los objetivos estratégicos de la organización, en verdad cuáles son los procesos del negocio y asegurar que los auditores van a ser los competentes para llevar a cabo esas auditorías virtuales. O sea que ya de por allí vemos que necesitamos formación. Después que yo tengo el programa, viene cuáles son las etapas claves en el proceso de auditoría virtual. Ya me voy al proceso de auditar, ya estoy en la auditoría. Entonces, en la auditoría tiene su propio plan de auditoría, donde se describen las actividades que se van a llevar a cabo. Este plan ahora tiene que contemplar, por ejemplo, para las entrevistas, los enlaces que se van a hacer, los minutos que va a durar cada una de las auditorías, los ítems y las evidencias que se van a manejar en las listas de verificación. Entiéndase la evidencia de la auditoría, tiene que estar claro cómo va a ser el muestreo, cómo se va a pedir los casos que van a formar parte de esos registros o declaraciones que estén debidamente verificados para poder ser relevantes y de cierta manera aportar a la revisión una base para poder dictaminar si en verdad el sistema es eficaz o no es eficaz. Entonces, el plan es el que agiliza y optimiza los procesos de manera que se reduzca el tiempo dedicado, pudiendo llevar a cabo las actividades minimizando los riesgos. Ya en el plan de auditoría tenemos que trabajar también, ya no solamente en el programa a nivel de riesgo, sino en el plan también. Y eso nos lleva a ver las etapas del proceso de auditoría virtual. Vamos a ver que coinciden con las mismas etapas de un proceso de auditoría presencial, solamente que en la iniciación de la auditoría, la revisión de las tecnologías de la información es fundamental para poder definir objetivos, alcances, criterios, poder determinar la factibilidad de la auditoría, establecer quién va a formar parte del equipo auditor y tener el contacto inicial con el auditado para poder ser cofacilitador de todo lo que va a ser la agenda de la auditoría. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos pasar a hacer nuestro plan de auditoría, asignar las tareas al equipo auditor, preparar los documentos de trabajo que más adelante vamos a ver que tienen que ser mucho más específicos, no tan genéricos,
y pasamos a ejecutar la auditoría. En la ejecución de la auditoría, vamos a decir que ya estamos en la auditoría, ya sea en el momento de la auditoría, debe haber una reunión de apertura que establezca a los auditados, ya sea videoconferencia, cuáles van a ser los lineamientos de esta auditoría remota. Es importante que todos los convocados sean los pertinentes a los que van a trabajar directamente con los auditores o el equipo auditor. Se deben establecer los papeles y responsabilidades de los guías. Aquí va a ser muy importante porque siempre el guía funciona también como vamos a decir que es el que te facilita también como testigo de todo el proceso que estás llevando a cabo a nivel de revisión, la recopilación y la verificación de la información, cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, si yo voy a estar haciendo la videoconferencia, en muchas organizaciones a nivel interno se tomarán las decisiones si se pueden grabar o no. Por eso va a ser diferente a una auditoría externa. En una auditoría externa puede ser que no te permitan hacer las grabaciones. Generación de hallazgos de la auditoría, o sea, cuáles fueron las conformidades, las no conformidades, las observaciones, y preparar las conclusiones de la auditoría y hacer la reunión de cierre. Todo esto se va a manejar de la misma manera y se plantea, pero todo trabajando bajo una plataforma tecnológica y con unos documentos de trabajo muy específicos. Trabajaremos el informe de auditoría y finalizaremos la auditoría con su distribución. ¿Qué consideraciones tenemos para cada documento que se vaya a llevar a cabo durante la preparación de la auditoría? Primero, ¿qué registro de auditoría se creará al usar este documento de trabajo? Es lo que nos debemos preguntar. ¿Qué registros tengo que buscar? ¿Qué información debidamente conservada debo solicitar para poder verificar que este criterio se está dando, que es además lo vinculante con el objetivo de la auditoría? No es solicitar cualquier evidencia o solicitud que no tenga una vinculación directa con el objetivo de la auditoría. ¿Qué actividad de la auditoría es afectada por este documento de trabajo en particular? Eso sí es importante también. Nosotros tenemos que estar pendientes de que cada documento que vamos a solicitar, qué afectación tiene a nivel, vamos a ver, de la materia de confidencialidad, confiabilidad, que podemos también trabajar en estos elementos que van a ser bastante nuevos para nosotros. ¿Quién será el usuario de este documento de trabajo a nivel del auditor y el auditado? Si voy a preparar un cuestionario, la lista de verificación, puede ser que sea compartida, ya se está manejando en algunas organizaciones. ¿Qué información se necesita para preparar este documento de trabajo? Entonces, hacernos todas esas preguntas es porque para las auditorías virtuales es esencial la preparación cuidadosa de documentos de trabajo que evite la duplicidad de actividades de la auditoría. Nosotros tenemos que evitar aquí cualquier duplicidad, cualquier retrabajo que se esté dando entre el equipo auditor. Los documentos de trabajo deberían ser los adecuados para cubrir todo lo que es el alcance de la auditoría. ¿Cuáles son los beneficios de las auditorías virtuales? Primero, son muy útiles en empresas multisede o multisitio, porque permite que puedas estar revisando, por ejemplo, el caso de algunas corporaciones, se han utilizado además, ya se han manejado. Mejora los protocolos de seguridad de información, también se enfatiza en todo lo que es la confidencialidad y la integridad de la información. Esto va a ser muy importante para los auditores, a la vez con todo lo que es el compromiso de confidencialidad que se tiene que manejar por parte del auditor como principio. Evitar los traslados, esto permite llevar a cabo entrevistas con auditados en sesiones online, o sea, pero todo debidamente preparado con
el plan A, el plan B, utilizando los medios alternativos que tengamos para poder comunicarnos, porque también puede haber interrupciones, todos los riesgos asociados a la conectividad. También optimiza el tiempo y costos en la auditoría, porque antes lo que se pagaba por logística ya empiezas a que no se va a manejar de esa manera. Las auditorías pueden durar el mismo tiempo, pero los costos son diferentes. Cuando hablamos del tiempo es el número de horas auditor que pueda tener una auditoría. Donde sí se va a incrementar el número de horas auditor es en la preparación. Otro beneficio es que mejora las habilidades de las TIC en los mismos dueños de los procesos de los auditados. Esto es recíproco. Vamos a ver que también los auditados tienen que manejar competencias, habilidades en el manejo de las TICs. Y también los sistemas de gestión de calidad tienen que ya tener, ya no es un sistema apéndice de alguna organización, como a veces podemos ver, sino que tiene que estar debidamente integrado en cada uno de los procesos y además ser facilitado a través de plataformas tecnológicas que te permitan acceder y manejar la información en un solo sitio. Evaluar el nivel de competencia del equipo auditor, también eso nos va a permitir. Facilidad en lo que es alinear fechas de la auditoría virtual con la disponibilidad del personal clave a ser auditado, como vimos, nos facilita llevar a cabo entrevistas, pero también hacer cambios a nivel de fechas, etcétera, siempre dentro de lo que es el alcance de la auditoría. Y nos ayuda a mejorar los planes de contingencia. Aquí ya hablamos de lo que va a ser el riesgo a nivel del proceso de auditoría, no solamente del programa. Por ejemplo, si hay interrupciones de acceso, qué tecnologías alternativas tenemos que manejar, y incluye también si tenemos que contemplar dentro del plan de auditoría algún tiempo adicional en caso que sea necesario reprogramar alguna actividad. Lo que quería compartir con ustedes era esta novedad, que no era tan novedad, ya desde el 2018 estaba contemplada las auditorías virtuales, pero se acelera su implantación en las organizaciones que tienen sistemas de gestión de la calidad. Primero, porque si están certificados, es un requisito que es del LEDEN, de manera seguimiento a este requisito, entonces tienen que, de alguna manera, activar todo lo que es las auditorías virtuales o remotas. Y otra es que a nivel interno necesitamos profundizar en nuestro sistema de gestión de calidad y ver a las auditorías ya de una manera más de intercambio y de cooperación, de información a nivel interno para lograr la mejora. Ya no es que ya viene la auditoría, no, es que ahorita vamos a auditar de otra manera. Entonces, debería propiciar una mejor cooperación o colaboración y verlo como parte de los procesos que llevamos en la mejora continua, ¿no? Entonces, para cerrar, yo les voy a dar también un anexo que es de ADENOR. La mejora continua no es una meta, o sea, en verdad no es el fin, es un viaje, no es un destino, y sí es un proceso sin fin. O sea, que las auditorías no se acabaron con toda esta situación de contingencia. Las auditorías se vuelven ahora auditorías virtuales. Este es un documento de ADENOR, es del Instituto a nivel español para las certificaciones, donde ya da unas claves para todo lo que es la preparación, o sea, ya declarado, de lo que sería el éxito de las auditorías remotas. Entonces, está también a la disposición de ustedes, se los coloqué, además eso es un documento público. Y bueno, muchas gracias y como dice el profesor Luis, bueno, esperando sus preguntas y lo que podamos aportar, será todo
Bienvenido. Gracias, profesora María José. Bueno, y aparte, agradecidísimo porque ciertamente es un tema de actualidad. Todas las organizaciones que tienen sistemas de gestión de calidad necesariamente tienen que seguir continuando pues, con esa revisión de procesos y actualizándose porque es lo que nos toca para seguir operando, ¿no? No hay otra vía. Bueno, en este caso vamos a esperar por algunas preguntas que, pues, algo me estaba comentando Julvi, que estaba indicando que hay mucho sobre producción o, en este caso, procesamientos incorrectos en el tema de la parte pues, de los correos electrónicos. Ciertamente, yo creo que algo que nos frustra mucho es a veces pues, estar en una interacción continua con algo que posiblemente de una sola oportunidad pues se podría haber solucionado, lo cual al final nos hace pensar de que tenemos una cantidad de desperdicios que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros a ver cómo se pudiese pues mejorar, ¿no? Esa circunstancia, pensando en que sea replicable, ¿no? Para otras personas que quizás puedan pedir la misma información. Ajá. Bueno, no sé si está todo extremadamente claro, pero quizás yo sí podría hacer una pregunta a la profesora María José, y es cómo la Universidad Católica, que tiene un sistema de gestión de calidad certificado 9001-2015, ha pensado que va a hacer lo que sería las auditorías. ¿Y cómo sería este proceso, por ejemplo, igual el muestreo sería de esa misma manera o van a considerar algunas variables distintas? No sé, disponibilidad, en fin, o sea, se me ocurre un conjunto de variables que quizás sería importante contemplar. Sí, en la universidad ya la dirección de auditoría está trabajando en todo lo que va a ser la programación en las auditorías a nivel remoto, validando lo que es la factibilidad de cómo sería a nivel de los procesos. Ya se está evaluando cada uno de los ítems que puede implicar no solamente el proceso de auditoría, sino también el sistema de gestión de calidad, porque entonces los procesos están también y sus controles en contingencia y estos tienen que manejarse también sobre una gestión de cambios que permita declarar que los procesos están sujetos, por ejemplo, en el caso de la universidad, en un momento de emergencia como esto, una situación excepcional, es como que el proceso llama a un plan de contingencia que estaba en la matriz de riesgos. Por ejemplo, en caso de tragedias naturales, era seguir los lineamientos de las autoridades. Y los lineamientos de las autoridades en esta oportunidad se traducen y se operacionalizan en todo lo que es una guía de contingencia. Entonces, todos nuestros procesos deberían llamar de una vez a estos procesos de contingencia, a esta guía de contingencia, a cuáles aplique y a quiénes no, porque a lo que sí estamos viendo es cuáles son los procesos más impactados para la continuidad del servicio por todo lo que es una situación excepcional como esta. Podría haber otras situaciones excepcionales que podrían aplicar a otros procesos, pero sí la unidad de auditoría está trabajando en la factibilidad y revisando todo lo que es el programa para esto, porque ya se contemplaba en la 19.011-2018, ya se estaba manejando.
Sí, profe, acá María José, profe, tiene una pregunta María Mercedes Panizo que está indicando qué estrategia recomendaría en una auditoría virtual cuando la organización no proporciona todos los documentos necesarios para poder conocer los objetivos de la organización y así poder preparar las auditorías. Después tenemos un comentario, ya después se lo... No, no, eso es excelente ese comentario, porque es que por eso yo digo que es un proceso recíproco. Ahora las organizaciones con un sistema de gestión de calidad tienen que ser más cooperativas, manejar la información dentro de su sistema. Vamos a hablar en las auditorías internas y las externas. Ahorita, ¿qué te aporta andar escondiendo cosas? No ayuda a la organización, ya obliga a que las organizaciones, sus sistemas de gestión de calidad tengan que madurar y es algo recíproco porque también te tienes que tecnificar y buscar lo que es el fin común del sistema, que es la mejora de todo lo que es la gestión. Y si esa mejora es para todos, también es para el que está involucrado, ¿no? Entonces, tenemos que sensibilizar más sobre todo lo que es el proceso de auditoría en estos casos. Y saludos a... A María Mercedes. Sí. Hay una persona que nos hace un comentario que dice que creo que la matriz de riesgo pudo prever una causa de fuerza mayor de la naturaleza del COVID-19, pero se llevó por delante cualquier plan de contingencia. Sí, sí lo pudo prever, pero es que lo colocaba como la acción, era asumir y que tenía, si se lee en las matrices de riesgo de servicios de la universidad, dice que teníamos que el responsable de dar los lineamientos eran las autoridades. Entonces eso se operacionaliza en una guía de contingencia. Y el primero fue un reglamento para manejo de situaciones excepcionales que se actualizó en la debida matriz y se operacionalizó en una guía de contingencia. Nace de ese reglamento. Bueno, sí, definitivamente. Aparte, creo que esto va a fijar un precedente para, pues, para cualquier otro sistema de gestión de calidad, llámese como se llame en cualquier país, ¿no? Hay otra pregunta que hace Nercy que dice que en Venezuela hay algunas empresas que están realizando auditorías remotas, o empresas que tengan ya planificadas fechas para realizarlas. Bueno, aquí la universidad tiene ya parte de esa respuesta. Adelante. Es para usted, profesor María. Sí, la pregunta es para mí si ya varias organizaciones están haciendo auditorías remotas. Por ejemplo, desde Panamá ya conozco, por ejemplo, un auditor y a nivel de certificación ya llevó a cabo 2 auditorías remotas de Panamá, en el caso de ella. Cómo fue su involucramiento en todo lo que fue la actividad de poder auditar, y es porque vean lo que ocurre con las auditorías de certificación. Si tú estás en un país, por ejemplo, como Panamá, y tienes que moverte a otro país, no importa, de la misma región, tienes que tener 14 días de cuarentena. Entonces, la auditoría va a iniciarse 14 días después. Tienes que irte 14 días antes. Se inicia 14 días después, entonces tú cuando vuelvas tú otra vez a tu país tienes que pasar por 14 días de cuarentena otra vez. Entonces, es todo un detalle lo que están viendo las empresas y las organizaciones. Por eso yo digo que esto es para los sistemas de gestión en pequeñas, más que todo pequeñas y medianas empresas, están buscando tecnificar, o sea, aplicar mejores tecnologías al sistema, porque hay muchas empresas pequeñas que tienen el sistema o su información documentada en físico, no en electrónico, que no permiten llevar a cabo fácilmente todo el proceso de auditoría. Bueno, profe, acá tenemos otro que dice, bueno, pero esto sí creo que si la Pero empresa ya tiene hay cero... varios países que han dado autorización, por ejemplo, para las auditorías remotas. Sí, Esta aparte que yo semana creo que... se reúnen las instituciones a nivel global para dar un dictamen sobre esto, el 3 de junio.
a nivel de... Si la empresa tiene cero operaciones en este momento, se deben reprogramar las auditorías. Bueno, el sistema de gestión de calidad no estaría vigente, ¿no? Pero esa es una Sí, pregunta. sí. Sí, sí. Por ejemplo, sí, hablando con los entes certificadores, las organizaciones tienen hasta 6 meses para reprogramar en sus contratos a nivel de certificación, no pierden su certificación ni nada. Tienen hasta más de 6 meses. 6 meses para poder reprogramar la auditoría. Estás en cero Sí, operaciones, es válido totalmente. aquí tenemos otra pregunta, Daniel. Becerril dice que una empresa que está trabajando desde el teletrabajo en su totalidad, ¿cómo garantiza esa calidad ante una auditoría? ¿Qué métodos son viables, ya que los riesgos y peligros están siempre presentes en cualquier lugar? Bueno, ¿cómo garantizar, por ejemplo, la calidad a nivel de la información que se vaya a transmitir? Y precisamente porque estamos trabajando en casa es a través de cómo se prepare los documentos para solicitar, por ejemplo, las evidencias que también pueden ser declarativas o testificadas por el auditado. Y esto debería ser debidamente revisado posteriormente durante el proceso de auditoría, durante la entrevista. Lo que sí se mantiene es que toda aquella documentación, estamos ya hablando a nivel electrónico, información documentada, o información debidamente conservada que la organización considere de secreto industrial, no debe ser compartida de ninguna manera por seguridad de la información. Tenemos otra pregunta, profe, que dice el tema de conexión virtual. Ya en auditorías virtuales, como la operación de empresas, pueden ser consideradas como riesgos estratégicos, operacionales o de recursos. ¿En qué categoría se debe colocar ese riesgo o se debe colocar en todo el internet, en todos? El internet y la calidad de los equipos son ahora fundamentales para trabajar vía home office. Esto lo hace Eri Alarcón la pregunta. Sí, por eso tiene que repensarse el programa de auditoría. El programa de auditoría tiene que incluir toda la revisión a nivel de factibilidad y de recursos adicionales para poder llevar las auditorías virtuales. Eso a nivel del programa, y a nivel del plan de auditoría también tenemos que agregarle una columna adicional, asumiendo la conectividad que se pueda dar en el momento, los cortes energéticos que se puedan dar, las bandas que tengan de conexión en los distintos lugares, países, etcétera. Y aparte que creo que ese riesgo va a variar de país en país, de continente en continente. Sí, sí, y ahora una de las cosas que se tiene que manejar es que el programa de auditoría tiene unos riesgos para lograr los objetivos de la auditoría, pero es que el plan de auditoría también tiene unos riesgos para llevar a cabo operativamente todo lo que es la revisión. Entonces, tiene que manejarse escenarios y siempre se ha dicho que el plan de auditoría tiene que ser flexible y durante la presencialidad siempre hacíamos cambios. ¿Qué pasa ahorita con la virtualidad? ¿Se van a poder manejar los cambios? Sí, pero todo a través de qué? De manejar escenarios dentro del mismo plan de auditoría. O sea, tenemos que ser más asertivos. A veces el plan se llevaba a cabo, o sea, se enviaba con algún tiempo previsto. Yo creo que el plan ahorita tiene que ser mejor preparado, acordado, no tan genérico y más puntual a lo que se vaya a hacer. Es correcto, yo estoy de acuerdo. Tenemos a Omar que Maldonado que dice, hola, encantado con el webinar. La pregunta es, en una auditoría virtual, ¿cómo se maneja el recorrido por la planta para la detección de hallazgos? ¿Sería solamente documentada? ¿Cómo se verifica la veracidad? Que la información está visible en el sitio. Sí, En este caso. en el caso de los recorridos, te puedes ayudar con las cámaras y los mismos móviles. Así se hizo en la empresa esta en Nicaragua con la auditora desde Panamá. Entonces, ella tenía que ver la distribución de los sitios de trabajo,
y pudimos verlo desde, o sea, desde la grabación. Podemos verlo desde el momento que estaban llevando a cabo, iban a los sitios y veían a disposición de los equipos, etcétera, de los móviles. Sí, bueno, realmente esto nos ha llevado a repensarnos constantemente. También creo que hay una pregunta pertinente y es que posiblemente el mundo y cada uno de los países vayan a un progresivo desconfinamiento, pero no sería total. ¿Cómo se podría pensar en que algunos procesos iban a ser virtuales, otros presenciales? ¿Se podría combinar la auditoría, hacer un match entre las dos opciones? Sí, sí, eso es lo que se está pensando. Y tanto así que por eso para los sistemas de gestión de ambiente y de seguridad y salud en el trabajo se considera un día de auditoría en el campo. O sea, con toda la seguridad, con toda la prevención y todos los protocolos de seguridad que tienen que ver para manejarse en los lugares, ¿no? Respetando eso, pero hay un día que es presencial. En esos dos sistemas hay un día presencial. Por eso mucho se está discutiendo sobre eso. ¿Qué otra pregunta? Hay otra pregunta. Está... Ya, un momento te voy a leer. Ajá, Es ya, la de Carolina. sí, sí. ¿Cuáles actividades de auditoría remota No, son? sí, Ajá. Yuli, que se considera que las auditorías remotas mejoran el sistema de gestión de la carrera de las organizaciones, ya que promueven la documentación digital del proceso. Bueno, esto es definitivamente sí, a través de las plataformas digitales. Saludos, Yuli, ¿no? O Ok. sea, que ella está diciendo que de una u otra forma lo que está sucediendo nos está permitiendo pues tener en este caso mayor documentación digital y no en físico, como a veces se piensa que calidad es que todo es un conjunto de documentos, ¿no? En físico, en Sí. grandes carpetas. Y después tenemos a Nercy que nos dice, considera que las auditorías virtuales consiguen mayor receptividad para los auditados, puede pasar que se sientan más seguros y menos presionados durante el proceso por no ser presencial. ¿Qué considera? Esto es una variable. Bueno, depende de cómo sea la preparación de la auditoría. El auditado se va a sentir, yo creo que como todo proceso de iniciación, como se están dando las reuniones en las organizaciones, este, puede tener, va a originar un clima positivo, lo que siempre debe buscar una auditoría, buscar un clima positivo. Yo creo que eso siempre va a estar por delante en cualquier, sea el modo de auditoría, si sea presencial o sea virtual, tiene que generar un clima positivo y llevarlo así. Sí, por ejemplo, yo estoy pensando, por ejemplo, los trabajadores por eso lo colocaba en la presentación, que va a exigir también del auditado una preparación a nivel de medios tecnológicos, porque vamos a pensar en los trabajadores que le tienen miedo a las computadoras, o que no se manejan bien con algunos medios tecnológicos. Eso genera ansiedad. Nada más el hecho de que tengo que manejar el equipo, me están auditando, pero allí es donde las organizaciones tenemos que formar no solamente los auditores, sino los auditados, porque es recíproco. Necesitas que también el auditado maneje un nivel de manejo de las TICs. Profe, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles actividades de auditorías remotas son recomendables para la prevención de fraude? Para la prevención del fraude, cuando hablamos de prevención del fraude, Estaríamos pensando quizás en un proceso... lo que entiendo es que, por ejemplo, se manejen, para estar más clara, que se manejen evidencias que no son.
Eso puede ser, No o que puede se ser. muestre o puede ser una normalidad del proceso que no existe. Claro, no, lo que pasa es que uno siempre va a auditar un proceso basado en evidencias. Puede existir el proceso, pero si no están las evidencias no se puede hacer la auditoría. Tú no prosigues la auditoría sin evidencias. O sea, tú puedes tener documentado cualquier cantidad de cosas, pero que si no hay evidencias, no se puede. Lo que ella puede estar planteando es si esto no da la oportunidad a que la gente altere la documentación de la información conservada como evidencia de los procesos. Sí puede darse, en el sentido, dependiendo de la cultura que estemos manejando, del país que estemos manejando, si estamos manejando a nivel de América Latina, que todavía tenemos esa debilidad a nivel de la corrupción, tenemos que pensar que son organizaciones donde el sistema de gestión de calidad lo que le interesa es el certificado, el documento para poder tener la licitación, donde no están los principios de la gestión enfocados en verdaderamente en la mejora, ni en la excelencia del servicio que se va a prestar. No se está manejando el enfoque al cliente como debe ser. Por eso el auditor allí se tiene que preparar muy bien con esa documentación y hacer trazabilidad de cada uno de los elementos con los principios que se están manejando para evidenciar eso es exactamente, porque a veces lo que les interesa a las organizaciones y muchas es tener el documento, ¿no?, de certificación. Y puede llevar a eso. Pero eso no les facilita en nada la mejora continua de sus organizaciones. Se ven que son sistemas de gestión de calidad que yo llamo de papel. Porque una vez que tú lo haces, pasan la primera auditoría y después ya no pasan las otras. Quizás una pregunta sería, ¿se podría pensar después de esta circunstancia que las auditorías deberían ser manejadas bajo dos sistemas de gestiones de calidad, digamos, uno presencial y uno, digamos, remoto para una misma organización? O sea, estaríamos claros de que sería parte del riesgo, pero habría que también tener un plan de auditoría, bueno, bajo circunstancias como esta, por ejemplo. O sea, se podría pensar desde el campo de la auditoría que sea una empresa manejara los sistemas de gestión o No, complementados no, allí en, ajá, no, es un solo sistema de gestión. Estamos manejando un solo sistema de gestión, pero ya el mecanismo que facilita la mejora o el aseguramiento de que los procesos se están llevando con los debidos controles, como se están declarados, son los que dan los resultados esperados. Y eso es lo que quiere cualquier otra organización. Lo que sí es que tenemos que en las organizaciones, en la gestión de cambios de los procesos del sistema de gestión, contemplar el proceso de auditorías remotas. Eso, por ejemplo, tiene que llevarte a revisar ¿qué tienes tú como control del proceso de mejora? Si el proceso de mejora está el procedimiento de auditoría interna, que es uno de los documentos de información documentada, que sí es exigida por el ente certificador, en el caso que tú estés bajo el modelo de la ISO, tienes que rediseñar tu procedimiento, tu control del proceso de mejora, porque ahora puede tener doble modalidad, presencial y no presencial a nivel remoto, pero ya estaba establecido, o sea, ya de la guía están. Lo que hay y, que incluirlo en el control. claro, porque pensando en Procedimiento de trabajo por auditoría. proceso, El siempre vamos a procedimiento de tener... auditoría Ajá. interna, digo Ah, yo. perfecto. No, porque está siempre la entrada, la salida del proceso, pero los controles y los recursos posiblemente pues sean Sí, distintos sí, de forma cambia. remota. Sí, Eso va a sí. cambiar y por eso quizás la pregunta es... Y el control también tiene que incorporar todo lo que se debe hacer paso a paso para una auditoría remota.
que para mí va a estar centrado en la preparación, el paso a paso. Bueno, me parece que no hay más preguntas. A usted Por no le ahora, preguntaron nada, profe. No sé. no me preguntaron nada, vale. No. No. No, la verdad es que yo lo único que podría decir de Seis Sigma es que al final, bueno, es una forma de pensar cómo debemos trabajar. Y ya son esas 5 etapas, pues, pero definitivamente las auditorías y cómo se van a hacer las auditorías es un tema mucho más, digamos, actualidad y con seguridad más interesante e importante para las organizaciones porque realmente es un impacto significativo, ¿no? Para ellas. Ya las empresas tienen sus formas de trabajo, o sea, su metodología, y quizás bueno, haya generado más expectación eso y me parece genial, pues, porque al final es parte de esto. Yo creo que en este caso ya vamos a tener el cierre de acá. Yo les pasé por el chat el link de la maestría de sistemas de la calidad. Bueno, algunas personas que están acá en este webinar son personas egresadas de la maestría, otras personas están en el transcurso porque están ya haciendo sus estudios. Y con seguridad hay unas que posiblemente estén interesadas para esas personas. Es que estamos dejando ese link de manera tal de que, bueno, estamos en un proceso de prescripción lo extendieron hasta el 30 de julio, 31 de julio, pero en principio era hasta el 15 de junio. Así que, bueno, si estuviesen interesados, allí en ese link estaría lo que sería el correo del programa y cualquier información, pues, por supuesto que bienvenida, ¿no? Quizás está diciendo que la primera ponencia sobre Seis Sigma estuvo excelente, bueno, excelente, y el ejemplo usado para escribir sus etapas estuvo muy fácil de entender, quizás porque todos estamos relacionados con esto. Y muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí presente. La universidad de una u otra forma continúa trabajando, operando, y nosotros estamos también atentos a las nuevas circunstancias de posible híbrido, ¿no? De estar un tiempo presencial y otra virtual, ¿no? Bueno, profe, si quiere usted decir algunas otras últimas palabras, ¿cómo considera que son estos grandes retos que nos van a tomar esta nueva, bueno, circunstancias que estamos acá en Venezuela, ¿no? ¿Qué piensa, por ejemplo, usted que lidera una dirección como de calidad y mejora continua en la universidad? ¿Qué considera eso? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los participantes que estuvieron en esta actividad. Muchos los conozco. Lo que es de agrado poder compartir esta información. Yo sí pienso que en este caso esto va a permanecer, va a madurar en las organizaciones como todo proceso, y lo que sí es que esté atado o no ahorita a la circunstancia, esto lo que hizo esta pandemia fue catalizar muchas oportunidades. Podemos ver riesgos también, pero muchas oportunidades a nivel de las organizaciones. Entonces, esto es otra oportunidad de madurez para los sistemas de gestión y sus procesos de mejora, incluido en él lo que es el proceso de auditoría interna y el proceso de auditoría de certificación. Nos van a hacer facilitar mucho las cosas. Entonces, muy agradecida por toda la atención. En verdad, me encanta compartir con todos. Y desde la universidad estamos aquí para facilitar todo lo que es estas formas de pensar o estos conocimientos y poder verlos operativamente en las organizaciones, cómo se dan. Y entonces eso, a mí en particular y al profesor Luis,
Y creo que todos los que formamos parte de la docencia nos encanta poder ver, de pasar de lo teórico a lo empírico y ver cómo se transforma y se plasma allí en un resultado, es excelente. Bien. Para todos. No, muchísimas gracias. Bueno, Sí. definitivamente una de las bondades que tiene nuestro programa, y digo nuestro programa porque hace parte de todas las personas que están acá, egresados y interesados, lo que fuese, es que ciertamente todo es muy práctico. Nuestro objetivo principal es tener la competencia de aplicar ese conocimiento a través de casos específicos de las empresas. Por eso, por ejemplo, lo que hacemos, y lo hace también la profesora María José de Marvel, en fin, es buscar lecturas de aplicación a nivel mundial, no solamente en Venezuela, del conocimiento que estamos brindando, de manera tal de que no quede duda de que eso va a ser, pues, posiblemente desarrollado por ustedes. Nosotros tenemos grandes ventajas, por ejemplo, en Latinoamérica. Las personas egresadas acá, por lamentablemente la diáspora venezolana, pues han sido muy bien colocadas en países como Chile, Uruguay y Argentina, España también. No quiere decir que eso, por un lado es triste, pero por otro lado es bueno porque está indicando de que estamos haciendo un buen trabajo. Y también tenemos aquí dentro de las personas asistentes, personas que ya son egresadas y que tienen su propio emprendimiento, que son auditores líderes en Fondo Norma. En fin, estamos haciendo un proceso de formación del cual nos sentimos orgullosos y definitivamente estamos felices de ser parte del mismo, ¿no? Entonces, acá también está el profesor Álvaro, que es el director de los programas de ingeniería en el área de posgrado. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos para servirles y para replicar esto, porque es importante también darle cabida a las cosas buenas que dentro de Venezuela y como venezolanos podemos hacer, de manera tal de que cada día seamos mejor y que para el momento que las cosas mejoren estemos más que preparados y ya en un estadio pues definitivamente adecuado, ¿no? Entonces, gracias a ustedes y le estaríamos enviando esto por lo que sería YouTube, de manera tal, o sea, va a estar disponible después de esta grabación. ¿Okay? Muchísimas gracias también al Centro de Estudios en Línea, a la universidad que nos apoya y nos ha facilitado todo, también acá las herramientas, la disponibilidad, en fin. Gracias también a estas personas, todos los involucrados en esto.